En el corazón del Japón del siglo VIII, donde los emperadores eran considerados descendientes directos de la diosa del sol, Amaterasu, una mujer rompió todas las reglas. La emperatriz Koken, 2 veces sentada en el trono del crisantemo, gobernó con una autoridad sin precedentes. Pero su poder divino se vería desafiado no por un ejército, sino por un hombre, un monje budista de origen humilde llamado Dokyo. Su ascenso fue meteórico, pasando de curandero a la figura más poderosa de la corte. ¿Fue un romance prohibido que amenazó con derribar una dinastía milenaria? ¿O una brillante manipulación política que casi coloca a un plebeyo en el trono sagrado? Esta es la historia de una emperatriz, un monje y el escándalo que sacudió los cimientos de un imperio, cambiando para siempre el destino de las mujeres en el poder en Japón. Una saga de fe, ambición y la delgada línea entre lo sagrado y lo profano. En el año 718, en la fastuosa capital de Heishokyo, conocida hoy como Nara, el aire vibraba con una mezcla de intriga política y fervor religioso. En este mundo de seda y acero, nació una niña destinada a romper todas las convenciones, la princesa Abe. Era la hija del emperador Shomu, un soberano devoto cuya piedad solo era igualada por su ambición de unir a la nación bajo la bandera del budismo, y de su consorte, Komyo, una mujer de belleza e inteligencia legendarias. Sin embargo, Komyo no era de linaje imperial. Pertenecía al clan Fujiwara, una familia aristocrática cuya influencia se extendía como las raíces de un roble milenario por toda la corte. Este hecho, que para muchos era una mancha en el linaje de la princesa, se convertiría en una de las fuentes de su poder. Desde su infancia, Abe fue preparada de una manera excepcional. Mientras otras niñas de la nobleza aprendían las artes de la ceremonia del té y el arreglo floral, ella se sumergía en los complejos textos clásicos chinos, dominaba el arte de la caligrafía con una gracia inusual y estudiaba los sutras budistas con una profundidad que asombraba a sus tutores. Su madre, la emperatriz Komyo, se aseguró de que su hija no solo fuera una figura decorativa, sino una mente formidable, capaz de comprender los delicados equilibrios del poder. La corte de Nara era un escenario de opulencia, pero bajo la superficie dorada acechaban peligros constantes. La sucesión al trono del crisantemo era una cuestión de vida o muerte. El emperador Shomu había nombrado a su hijo, el príncipe Motoi, como su heredero, pero la tragedia golpeó cuando el niño falleció en su infancia. La esperanza de la línea sucesoria masculina se desvaneció, dejando un vacío inquietante. Entonces, en el año 737, una catástrofe de proporciones épicas asoló Japón. Una devastadora epidemia de viruela se extendió por el país, llevándose consigo a una tercera parte de la población, incluyendo a los 4 poderosos hermanos Fujiwara que lideraban el gobierno y eran los tíos maternos de la princesa Abe. La estructura de poder de la nación se derrumbó en cuestión de meses. El clan Fujiwara quedó diezmado, la corte en desorden y el emperador Shomu desesperado. En medio del caos y el luto, todas las miradas comenzaron a volverse hacia la única heredera directa que quedaba, su brillante y devota hija. Una idea, antes impensable y revolucionaria, comenzó a susurrarse en los pasillos del palacio. ¿Podría una mujer, una princesa, asumir el mandato del cielo? El destino del imperio, ahora incierto, pendía de la respuesta a esa pregunta, y la joven princesa Abe se encontraba en el centro de una tormenta que definiría el futuro de su nación. El silencio que siguió a la epidemia de 737
fue más elocuente que cualquier decreto imperial. Con la línea masculina directa rota y el poderoso clan Fujiwara debilitado, la cuestión de la sucesión se convirtió en la crisis más grave del reinado del emperador Shomu. Los clanes rivales, como los Tachibana, vieron una oportunidad para aumentar su influencia, y la corte se convirtió en un nido de alianzas cambiantes y ambiciones ocultas. El emperador, un hombre profundamente espiritual, veía en esta cadena de tragedias una señal de los cielos, una prueba para su fe y su linaje. Necesitaba un sucesor que no solo garantizara la estabilidad política, sino que también continuara su sagrada misión de hacer de Japón una nación budista. En este momento de incertidumbre, la figura de la emperatriz Kommyo emergió con una fuerza formidable. Astuta y decidida, vio en la crisis una oportunidad única para consolidar el legado de su familia a través de su hija. Presionó incansablemente al emperador, argumentando que la princesa Abe no solo poseía la inteligencia y la piedad necesarias, sino que también tenía una sangre imperial impecable. Fue una jugada maestra de la política. Al proponer a su propia hija, Kommyo se aseguraba de que la influencia Fujiwara permaneciera en el corazón mismo del poder. En el año 738, tras intensas deliberaciones y superando una considerable oposición de los sectores más conservadores de la corte, el emperador Shomu tomó una decisión sin precedentes. Nombró a la princesa Abe, de 20 años, como su princesa heredera. Fue la primera vez en la historia de Japón que una mujer era designada oficialmente como la sucesora al trono. La noticia conmocionó a la aristocracia. Para muchos, era una violación de la tradición ancestral que dictaba que el trono del crisantemo debía ser ocupado por un hombre. Se alzaron voces de protesta, argumentando que una mujer no podría realizar los importantes ritos sintoístas ni liderar a los ejércitos. Sin embargo, los partidarios de Abe, liderados por su madre, defendieron la decisión como una medida necesaria para preservar la línea imperial en tiempos de emergencia. Para la princesa Abe, este nombramiento fue una carga monumental. De la noche a la mañana, pasó de ser una erudita recluida a la figura central de las esperanzas y los temores de una nación. Su educación se intensificó, centrándose ahora en el arte de gobernar, la estrategia militar y la diplomacia. Cada uno de sus gestos era observado, cada palabra analizada. Era un símbolo, una apuesta audaz de sus padres contra el destino. Mientras la salud de su padre comenzaba a declinar, la sombra del trono se cernía cada vez más grande sobre ella. Había demostrado ser una princesa ejemplar, pero la pregunta seguía en el aire. ¿Aceptaría la corte a una emperatriz reinante? Japón contenía la respiración, esperando el amanecer de una nueva era. En el año 749, un sentimiento de expectación recorría la capital. El emperador Shomu, debilitado por la enfermedad pero sereno en su fe, abdicó del trono del crisantemo, retirándose a una vida monástica. Con una ceremonia de una solemnidad sin igual, la princesa heredera Abe ascendió al trono, adoptando el nombre de emperatriz Koken. A los 31 años, se convirtió en la 46ª soberana de Japón, una mujer al mando en un mundo dominado por hombres. Su primer acto como emperatriz fue una clara declaración de intenciones. Continuaría y expandiría el legado piadoso de su padre. Su reinado se centró en el patrocinio estatal del budismo, que ella creía firmemente que era el único camino para asegurar la paz y la protección divina para su pueblo. La manifestación más grandiosa de esta devoción fue la culminación del proyecto más ambicioso de su padre, la construcción del Todai-ji, el gran templo oriental de Nara.
Dentro de sus muros, ordenó la finalización de una estatua colosal de bronce del Buda Vairocana, el Daibutsu. Con más de 15 metros de altura, esta monumental obra de arte e ingeniería requirió casi toda la producción de bronce del país y una inmensa cantidad de oro. La ceremonia de consagración en 752 fue un espectáculo de magnificencia imperial, con la asistencia de miles de monjes y dignatarios de toda Asia, consolidando la imagen de Koken como una patrona sagrada de la fe. Para navegar por las turbulentas aguas de la política cortesana, Koken depositó su confianza en un hombre, su primo, Fujiwara no Nakamaro. Descendiente del ilustre clan de su madre, Nakamaro era un político brillante, ambicioso y calculador. La emperatriz lo elevó rápidamente a los puestos más altos del gobierno, otorgándole un poder sin precedentes. Él se convirtió en su principal consejero, su mano derecha y el arquitecto de su política. Juntos, formaron una alianza formidable que estabilizó el gobierno y mantuvo a raya a las facciones rivales. La emperatriz gobernaba con una autoridad que sorprendió a muchos, presidiendo los consejos de Estado y emitiendo edictos con una mano firme. Sin embargo, su dependencia de Nakamaro comenzó a generar recelos. Él controlaba el acceso a la emperatriz, gestionaba los nombramientos clave y dirigía la administración con una autonomía casi total. Mientras la luz dorada del gran Buda de Nara iluminaba el rostro de la devota emperatriz, las sombras de la ambición de su primo se alargaban en los pasillos del poder. Los nobles de otros clanes observaban el ascenso imparable de Nakamaro, no con admiración, sino con un creciente temor, preguntándose si la soberana era consciente de que el poder que le había otorgado a su pariente podría un día volverse en su contra. La opulencia de la corte de Nara era un velo que ocultaba una red de rivalidades feroces. Bajo el reinado de la emperatriz Koken, el poder de Fujiwara no Nakamaro había crecido hasta convertirse en una fuerza dominante e indiscutible. Ya no era simplemente un consejero. Actuaba con la autoridad de un regente, reorganizando el gobierno para adaptarlo a sus propios designios y otorgándose el pomposo título de Emi o Shikatsu. Su control sobre la administración era absoluto, y su influencia sobre la emperatriz, ilimitada. Esta concentración de poder en un solo hombre era insostenible para la orgullosa aristocracia japonesa. La oposición comenzó a cristalizar en torno a una figura carismática y de noble cuna, Tachibana no Naramaro. Hijo de un antiguo ministro principal y miembro de un clan con una larga historia de servicio imperial, Naramaro veía la ambición de Nakamaro como una afrenta directa a la santidad del trono y al equilibrio de poder tradicional. Consideraba que la emperatriz Koken era una marioneta en manos de su primo Fujiwara, y temía que el clan Fujiwara estuviera planeando usurpar la autoridad imperial de forma permanente. En secreto, en las residencias apartadas de la capital y en los templos discretos, Naramaro comenzó a tejer una conspiración. Reunió a un grupo de príncipes imperiales descontentos, oficiales militares frustrados y aristócratas de clanes rivales que habían sido marginados por el régimen de Nakamaro. El descontento era el combustible de su causa. Su plan era audaz y peligroso: lanzar un ataque sorpresa, rodear el palacio de la emperatriz, capturar a Fujiwara no Nakamaro y forzar un cambio de gobierno. Algunos de los conspiradores más radicales incluso hablaban de deponer a la propia emperatriz Koken. La atmósfera en Heijō-kyo se volvió tensa, cargada de rumores y miradas furtivas. Cada gesto en la corte era interpretado, cada ausencia notada. La emperatriz Koken, protegida por el círculo de confianza de Nakamaro,
y absorta en sus deberes religiosos y ceremoniales, parecía ajena a la conspiración que se gestaba a su alrededor. Su fe en su primo era inquebrantable, y no podía concebir que miembros de su propia familia y de la alta nobleza pudieran albergar intenciones tan hostiles. Confiaba en el orden que Nakamaro había impuesto, sin darse cuenta de que la presión bajo esa superficie ordenada estaba a punto de estallar. Pero en un mundo donde las paredes de papel tienen oídos, los secretos rara vez se mantienen por mucho tiempo. Los espías de Nakamaro estaban por todas partes. Un soplo, una palabra indiscreta, fue todo lo que se necesitó para que el complot quedara al descubierto. La reacción no se haría esperar, y su brutalidad arrastraría a la corte de Nara a un abismo de miedo y represalias, forzando a la emperatriz a confrontar la oscura realidad que se escondía tras la fachada de lealtad. La purga que siguió al descubrimiento de la conspiración de Tachibana no Naramaro en 757 fue rápida y despiadada. Fujiwara no Nakamaro, con la autoridad de la emperatriz respaldándolo, desató una ola de arrestos e interrogatorios. La justicia fue severa. Naramaro y sus principales cómplices fueron sometidos a un duro escrutinio que terminó con su caída definitiva, mientras que otros muchos nobles y príncipes fueron exiliados o despojados de sus rangos. La corte de Nara, que una vez brilló con poesía y arte, quedó sumida en un silencio temeroso. Nadie se atrevía a desafiar a Nakamaro, cuyo poder ahora era absoluto. Para la emperatriz Koken, estos acontecimientos fueron un golpe devastador. La traición, especialmente por parte de miembros de la familia imperial, la hirió profundamente. La elegante fachada de armonía y lealtad de su corte se había hecho añicos, revelando un nido de ambición y resentimiento. La violencia de la represión, aunque necesaria para asegurar su trono, la dejó con una sensación de amargura y un profundo cansancio del mundo. Su refugio, como siempre, fue la fe. Se sumergió aún más en sus prácticas budistas, buscando en la oración y la meditación el consuelo que la política le negaba. A este desgaste emocional se sumó una pena personal. Su madre, la emperatriz viuda Komio, el pilar de su vida y su más sabia consejera política, cayó gravemente enferma en 760. Koken se dedicó por completo a su cuidado, pasando días y noches a su lado. La eventual partida de su madre la dejó sintiéndose profundamente sola y aislada en la cima del poder. Con su principal apoyo desaparecido y su espíritu agotado por la intriga, el trono del crisantemo se convirtió en una carga demasiado pesada. En 758, en una decisión que sorprendió a muchos, la emperatriz Koken anunció su abdicación. Eligió como sucesor al príncipe Oi, un candidato cuidadosamente seleccionado por Nakamaro, quien estaba casado con su hija y era, en esencia, su marioneta. El príncipe ascendió al trono como emperador Junin, y Nakamaro consolidó su control total sobre el gobierno. Koken no se retiró a una vida de lujo ocioso. Llevó su devoción al siguiente nivel. Se sometió a la ceremonia de la tonsura, se afeitó la cabeza y tomó los votos de una monja budista. Se despojó de sus túnicas imperiales por los sencillos hábitos de una religiosa y se trasladó al tranquilo entorno del templo Hokage-ji. Para la corte y para el mundo, parecía que la historia de la emperatriz Koken había llegado a su fin, un epílogo de piedad y renuncia. Sin embargo, su retiro del mundo secular no fue un final, sino una transformación. Lejos del trono, en la quietud de su nueva vida espiritual, su camino estaba a punto de cruzarse con el de un carismático monje sanador. Un encuentro que no solo reavivaría su espíritu,
sino que la impulsaría de regreso al poder, desencadenando el mayor escándalo de la historia imperial de Japón. Era el año 761. En el Palacio Heijo, la antigua capital de Nara, la quietud era una máscara que ocultaba una profunda ansiedad. La emperatriz retirada Koken, una figura de inmenso poder incluso después de abdicar, yacía enferma. Los mejores médicos del imperio habían desfilado por sus aposentos, ofreciendo decocciones de hierbas raras y recitando plegarias antiguas. Pero la dolencia, una aflicción que minaba su fuerza y nublaba su mente, persistía. El aire en sus cámaras privadas estaba cargado con el aroma del incienso y la desesperación. Para la corte, la salud de Koken no era un asunto privado. Era una cuestión de estabilidad nacional. Su sobrino, Fujiwara no Nakamaro, el hombre más poderoso de la corte, observaba la situación con una mezcla de preocupación y cálculo político. La debilidad de Koken era una oportunidad para consolidar su propio poder a través del joven emperador que él mismo había instalado en el trono. Fue en este ambiente de incertidumbre y temor que un nombre comenzó a susurrarse en los pasillos del palacio. Dokyo. No era un noble ni un erudito de renombre de los grandes templos de la capital. Provenía de la provincia de Kawachi, miembro del clan Yuge, una familia de modesta alcurnia. Pero su reputación le precedía. Se decía que era un monje asceta, un hombre cuya devoción le había otorgado dones extraordinarios. No era simplemente un clérigo, era un maestro de las prácticas esotéricas, un sanador cuyos rituales y oraciones podían alcanzar lo que la medicina convencional no lograba. Su fama había crecido en los círculos internos del budismo, donde se le conocía como un yuso, un monje médico que combinaba la fe con las artes curativas. La noticia de sus habilidades llegó a oídos de la camarilla de Koken, desesperada por encontrar una solución. Convocaron a Dokyo al palacio, una decisión que en ese momento pareció un último recurso, un acto de fe ante el fracaso de la ciencia. Cuando el monje de mediana edad, de mirada penetrante y aura de intensa calma, cruzó por primera vez los umbrales de las estancias imperiales, nadie podía imaginar que no estaba entrando solo como un sanador. Estaba entrando en la historia, portando consigo las semillas de un escándalo que sacudiría los cimientos mismos del trono del crisantemo. La emperatriz retirada, postrada y vulnerable, esperaba una cura para su cuerpo, sin saber que el hombre que se acercaba a su lecho cambiaría para siempre el destino de su alma y de su imperio. Los días se convirtieron en semanas en los aposentos de la emperatriz retirada Koken. Dokyo no empleaba los métodos de los médicos de la corte. Su tratamiento era un ritual, una sinfonía de cánticos esotéricos, oraciones profundas y la aplicación de conocimientos que parecían provenir de una fuente más allá de lo terrenal. Pasaba horas junto al lecho de Koken, su presencia una constante fuente de calma y autoridad espiritual. La corte observaba con escepticismo. Los nobles del clan Fujiwara intercambiaban miradas de desdén, convencidos de que se trataba de un charlatán aprovechándose de la desesperación imperial. Pero entonces ocurrió lo impensable. La fiebre que había atormentado a Koken comenzó a ceder. El color volvió a sus mejillas. La fuerza, que la había abandonado durante meses, regresó a sus miembros. Se levantó de su lecho, no solo curada, sino revitalizada, con una nueva claridad en su mirada. Para Koken no fue una simple recuperación, fue un milagro. Y Dokyo no era un simple monje, era su salvador, un enviado divino. La gratitud de Koken fue inmensa y transformadora. De la noche a la mañana, Dokyo pasó de ser un oscuro sanador
a convertirse en el confidente más cercano de una de las mujeres más poderosas de Japón. Ella lo colmó de honores y regalos, pero más importante aún, le otorgó su confianza absoluta. Las conversaciones ya no se limitaban a la salud y la espiritualidad. Koken, una política astuta y experimentada, comenzó a consultarle sobre asuntos de Estado. La aguda inteligencia y la aparente devoción desinteresada de Dokio la impresionaron profundamente. Él le ofrecía una perspectiva diferente, libre de las intrigas y ambiciones de los clanes nobles que siempre habían rodeado el trono. Su influencia comenzó a extenderse como la tinta sobre el papel de arroz, sutil pero imparable. Pronto el monje fue visto con frecuencia a su lado en audiencias privadas, susurrando consejos en su oído. Los nombramientos de funcionarios menores comenzaron a reflejar sus recomendaciones. Fujiwara no Nakamaro, el gran canciller, sintió como el suelo se movía bajo sus pies. El poder que había construido con tanto esmero estaba siendo desafiado, no por un rival aristocrático, sino por un monje de origen humilde que había sanado el cuerpo de la emperatriz y ahora parecía estar cautivando su mente. El milagro en la cámara de la enferma se estaba convirtiendo en una tormenta política en los pasillos del poder. La tensión en la capital de Nara había alcanzado un punto de ebullición. El poder en Japón estaba dividido en dos facciones irreconciliables. Por un lado, el emperador Junin, un joven soberano cuyo trono dependía enteramente de la autoridad de su protector, el canciller Fujiwara no Nakamaro. Por otro, la emperatriz retirada Koken, ahora con una salud robusta y una voluntad de hierro, apoyada incondicionalmente por su consejero espiritual, el cada vez más influyente Dokio. Nakamaro veía al monje no solo como un rival, sino como una amenaza existencial al orden establecido y al dominio de su clan. Sentía que Koken, bajo la influencia de Dokio, estaba socavando activamente su autoridad y la del emperador que él controlaba. El choque era inevitable. En el 9º mes del año 764, Nakamaro decidió actuar. Creyendo que su control sobre el ejército y la burocracia era absoluto, lanzó una rebelión. Su objetivo era simple y brutal: eliminar a Dokio y exiliar a Koken, asegurando su poder de una vez por todas. Pero subestimó gravemente la determinación de Koken. Ella no era una mujer que se acobardara ante la amenaza. Habiendo gobernado antes como emperatriz reinante, conocía los resortes del poder y la lealtad. Con una rapidez y decisión que sorprendió a sus enemigos, Koken emitió un edicto imperial denunciando a Nakamaro como un traidor al trono. Se despojó de sus vestiduras de monja budista que había adoptado tras su abdicación y se vistió con atuendo militar, señalando su intención de liderar la respuesta. Las guarniciones leales a la línea imperial, en lugar de unirse al canciller, se unieron a ella. La rebelión de Fujiwara no Nakamaro, que esperaba ser un golpe de estado rápido, se convirtió en una breve pero contundente guerra civil. Las fuerzas de Nakamaro fueron derrotadas en la batalla de Omi. Él y su familia fueron capturados y tratados sin piedad. Con su principal rival eliminado del tablero, Koken tomó una decisión sin precedentes. Depuso al emperador Junin, a quien consideraba una mera marioneta, y en un acto de autoafirmación supremo, ascendió al trono por segunda vez. Esta vez, no reinaría como Koken. Adoptó un nuevo nombre para una nueva era de poder, emperatriz Shotoku, y a su lado, más poderoso que nunca, estaba Dokio, el monje que la había sanado y ahora la había ayudado a reconquistar un imperio. Con la emperatriz Shotoku firmemente asentada en el trono del crisantemo, la era de Dokio comenzó en serio.
Su ascenso fue meteórico, desafiando todas las convenciones sociales y políticas de la época. Ya no era simplemente un consejero espiritual. Se convirtió en el eje sobre el que giraba todo el gobierno. Shotoku, en una muestra de gratitud y confianza sin límites, lo elevó a las más altas esferas del poder. Primero fue nombrado Daijō Daijin Zenji, o ministro principal sacerdotal, un cargo creado específicamente para él que fusionaba la autoridad religiosa y secular de una manera nunca antes vista. Este puesto le otorgaba un control directo sobre los asuntos del Estado, permitiéndole supervisar nombramientos, edictos y políticas. Los aristócratas de los clanes más antiguos y orgullosos, como los Fujiwara restantes, se vieron obligados a inclinarse ante este monje de origen modesto, un hombre al que consideraban un advenedizo y un usurpador. Pero la emperatriz no se detuvo ahí. En 766 le concedió a Dokyo el título supremo de Hō-Oh, o Rey del Dharma. Este título, también sin precedentes, lo situaba en una posición casi igual a la de la propia soberana. Era, en esencia, un rey espiritual con un poder temporal inmenso. Residía en aposentos palaciegos, vestía las sedas más finas y se movía con un séquito que rivalizaba con el de la emperatriz. Su familia, el clan Yuge, fue ennoblecida y sus parientes recibieron puestos lucrativos y de influencia en la corte y en las provincias. Dokyo controlaba la maquinaria del gobierno. Ninguna decisión importante se tomaba sin su consentimiento. Su influencia era tan grande que se decía que las palabras de la emperatriz Shotoku eran, en realidad, los pensamientos de Dokyo. Para sus partidarios, era la manifestación de una era dorada donde el budismo y el Estado trabajaban en perfecta armonía. Para sus enemigos, que crecían en número y en resentimiento silencioso, era una pesadilla. Veían a Dokyo como una figura siniestra que había embrujado a la emperatriz, un hombre cuya ambición no conocía límites y que estaba corrompiendo la santidad del trono. El monje sanador se había convertido en el señor del imperio, y la pregunta que todos se hacían en voz baja era: ¿cuál sería su próximo movimiento? Mientras el poder de Dokyo alcanzaba su cenit, los pasillos del palacio Heijo se convirtieron en un laberinto de susurros. Detrás de los delicados biombos de seda y en los jardines meticulosamente cuidados, la corte bullía de rumores y especulaciones. El tema central de estas conversaciones prohibidas era la naturaleza exacta de la relación entre la emperatriz Shotoku y su rey del Dharma. Públicamente eran soberana y consejero, una devota budista y su guía espiritual. Pero en privado las insinuaciones eran mucho más escandalosas. ¿Era posible que su vínculo trascendiera lo espiritual y político? Shotoku, que nunca se casó ni tuvo hijos, dedicaba una atención casi exclusiva a Dokyo. Pasaban incontables horas juntos, no solo en audiencias oficiales, sino en encuentros privados que se prolongaban hasta altas horas de la noche. Los cronistas de la época, escribiendo con un lenguaje velado pero inequívoco, insinuaban una intimidad inapropiada, un afecto que iba más allá de la gratitud o la fe. Estas insinuaciones eran un arma potente en manos de los enemigos de Dokyo. La aristocracia tradicional, marginada y humillada, fomentaba activamente estos rumores para socavar la autoridad moral de la pareja gobernante. Se decía que el monje no usaba solo la oración para mantener su influencia, sino también artes oscuras y hechizos para nublar el juicio de la emperatriz. Lo pintaban como un Rasputín de su tiempo, un manipulador carismático que había seducido a la soberana para satisfacer su propia y desmedida ambición. La devoción de Shotoku hacia el budismo
que la llevó a patrocinar la construcción de templos y la copia masiva de sutras, era reinterpretada por sus detractores como una prueba más de la influencia indebida del monje. Cada edicto que favorecía a los clanes budistas sobre la nobleza hereditaria era visto como una pieza más en el plan de Dōkyō, para rehacer la estructura de poder de Japón a su imagen y semejanza. La atmósfera en la corte se volvió pesada, cargada de una paranoia elegante. Cada sonrisa era analizada, cada gesto interpretado. Los nobles afilaban sus cuchillos en la sombra, esperando el momento oportuno para atacar. No sabían que el propio Dōkyō estaba a punto de darles la oportunidad perfecta, con un acto de audacia que llevaría el escándalo de los susurros a una crisis constitucional abierta. La corte de Nara, un universo de jerarquías inmutables y linajes milenarios, observaba con una mezcla de estupor y resentimiento. El monje Dōkyō, un hombre de origen incierto y sin una gota de sangre noble en las venas, estaba desmantelando el orden establecido con cada favor que recibía de la emperatriz Shotoku. Su ascenso no fue gradual, sino una escalada vertiginosa que desafiaba toda lógica y tradición. En el año 763, la emperatriz lo nombró Shosozu, un alto cargo dentro de la jerarquía eclesiástica budista. Para los nobles, esto ya era un exceso, un honor inmerecido para un sanador que, según los rumores, había ganado su influencia a través de artes poco ortodoxas en la alcoba imperial. Pero esto era solo el principio. Shotoku, convencida de que la devoción de Dōkyō era un pilar para la estabilidad del reino y su propia salud espiritual, no veía límites para su gratitud. Al año siguiente, en 764, después de sofocar la rebelión de Fujiwara no Nakamaro, la emperatriz creó un puesto sin precedentes, diseñado exclusivamente para su protegido, Daijin Zenji, o ministro canciller monje. Este título era una anomalía política y social. Fusionaba el poder secular de un ministro de alto rango con la autoridad espiritual de un maestro budista, otorgándole a Dōkyō una influencia dual que nadie antes había poseído. Podía sentarse en los consejos de Estado más importantes y, al mismo tiempo, dirigir los asuntos religiosos de la nación. El clan Fujiwara, que durante generaciones había considerado el gobierno como su patrimonio exclusivo, se sintió humillado y amenazado. Veían cómo este plebeyo no solo usurpaba su poder, sino que lo hacía con la bendición de la soberana. Los pasillos del palacio Heiyō-kyō bullían con susurros envenenados y miradas de desdén. Cada vez que Dōkyō pasaba, ataviado con sedas púrpuras que antes estaban reservadas para la más alta nobleza, el silencio era un grito de protesta. Además de los títulos, la emperatriz le concedió vastas extensiones de tierra, exentas de impuestos, y una fortuna personal que lo convirtió en uno de los hombres más ricos de Japón. Se decía que su residencia rivalizaba en lujo con el propio palacio imperial. Para Shotoku, cada honor era una prueba de su piedad y un reconocimiento al hombre que, según ella, protegía al país con sus oraciones. Para Dōkyō, cada nuevo título era un peldaño más en una escalera cuya cima parecía no tener fin. Su ambición, alimentada por el poder ilimitado que se le otorgaba, crecía sin control. El título de ministro canciller monje era extraordinario, pero pronto, incluso eso no sería suficiente para saciar su sed de poder. El aire en la capital de Nara se había vuelto denso, cargado de una tensión palpable. Un rumor tan inconcebible que al principio solo se susurraba en los rincones más oscuros del palacio, comenzó a tomar forma y a extenderse como una enredadera. El monje Dōkyō, el rey del Dharma, el hombre que lo tenía todo, ahora deseaba lo único que le estaba prohibido:
el trono imperial. En el año 769, la situación llegó a un punto crítico. Tanto Dokyo como la emperatriz Shotoku sabían que la tradición y la ley eran barreras insuperables. La línea imperial se consideraba descendiente directa de los dioses, una cadena ininterrumpida que no podía ser rota por un plebeyo. Para lograr lo imposible, necesitaban una justificación que trascendiera la ley de los hombres. Necesitaban un mandato divino. Su mirada se volvió hacia el sur, a la provincia de Buzen, en la isla de Kyushu. Allí se encontraba el gran santuario de Usa, hogar del poderoso kami Hachiman. Hachiman no era una deidad menor. Era considerado el dios de la guerra, el protector de la nación y, crucialmente, un guardián de la línea imperial. Sus oráculos eran tenidos en la más alta estima, y se creía que podían influir en el destino del imperio, incluida la sucesión al trono. Fue entonces cuando Dokyo hizo su jugada maestra. Anunció a la emperatriz que había recibido una revelación. El gran dios Hachiman, afirmó, le había enviado un mensaje. Deseaba que Dokyo ascendiera al trono del crisantemo para traer una era de paz y prosperidad sin precedentes. La emperatriz, cuya fe en Dokyo era casi absoluta, se sintió exultante. Sin embargo, incluso ella comprendió la enormidad de tal proclamación. Necesitaban una confirmación oficial, un veredicto irrefutable del propio santuario. Para esta misión de vital importancia, se eligió a un hombre conocido por su rectitud e integridad inquebrantable. Wake no Kiyomaro, un funcionario de alto rango de una familia respetada. Su hermana, Wake no Hiromushi, una dama de compañía cercana a la emperatriz, pudo haber influido en su elección, confiando en la lealtad de su hermano a la casa imperial. El destino del imperio ahora descansaba sobre los hombros de este hombre. Mientras Kiyomaro emprendía el largo y arduo viaje desde Nara hasta Usa, toda la corte contuvo la respiración. La facción de Dokyo esperaba con ansia la confirmación de su triunfo, mientras que los Fujiwara y sus aliados rezaban en secreto por un milagro que salvara al antiguo linaje. Kiyomaro llegó finalmente al imponente santuario. Tras realizar los elaborados ritos de purificación, se adentró en el sagrado recinto interior, acercándose al lugar donde la voz del dios se manifestaba. El silencio era total, roto solo por el susurro del viento entre los árboles centenarios. Esperó, con el corazón latiendo con fuerza, la palabra divina que sellaría el futuro de Japón. Antes de que Wake no Kiyomaro pudiera completar su viaje de regreso, un mensajero llegó a Nara a toda velocidad, portando noticias del lejano santuario de Usa. La noticia se extendió por el palacio como un incendio, electrizando a los partidarios de Dokyo y sumiendo a sus enemigos en la desesperación. El mensaje era breve, pero su implicación era monumental. Según este primer informe, el oráculo del gran dios Hachiman había hablado, y sus palabras parecían ser la bendición divina que Dokyo tanto anhelaba. La frase que resonaba en todos los salones era: «Si Dokyo gobierna, habrá gran paz en el reino». Para la facción de Dokyo fue un momento de júbilo desenfrenado. Vieron estas palabras como la justificación final, el sello celestial que legitimaba la ambición de su líder. Dokyo mismo, al recibir la noticia, se mostró públicamente sereno, como si aceptara con humildad un destino que le había sido impuesto por los dioses. En privado, sin embargo, su triunfo era total. La emperatriz Shotoku, por su parte, se sintió profundamente conmovida y validada. Su devoción por Dokyo, a menudo criticada y ridiculizada por la aristocracia, ahora parecía un acto de profunda sabiduría y piedad.
El oráculo confirmaba todo lo que ella creía, que Dokio era un instrumento de los cielos, enviado para protegerla a ella y a Japón. Inmediatamente, comenzó a hacer preparativos públicos que insinuaban un cambio inminente en la sucesión. Se discutió abiertamente la posibilidad de que ella abdicara en su favor o que se estableciera una forma de cogobierno sin precedentes. La corte se sumió en un torbellino de actividad, con funcionarios leales a Dokio posicionándose para una nueva era. Para el clan Fujiwara y los demás nobles tradicionalistas, la noticia fue un golpe devastador. Se sentían atrapados. Desafiar el oráculo de Hachiman era un acto de impiedad que podía ser interpretado como traición. Parecía que su lucha había terminado en una derrota total. En reuniones secretas, sus rostros reflejaban la sombría aceptación de lo inevitable. Sin embargo, en medio de la celebración y la desesperación, una sutil semilla de duda comenzó a germinar. El mensajero había llegado sospechosamente rápido. Y lo más importante, ¿dónde estaba Wake no Kiyomaro? ¿Por qué el portador de tan trascendental mensaje no era el enviado oficial? Algunos cortesanos más astutos analizaron la redacción del oráculo. La palabra gobierna era ambigua. ¿Significaba gobernar como emperador o simplemente continuar gobernando como primer ministro bajo la autoridad de la emperatriz? La ausencia de Kiyomaro era la pieza que no encajaba en el rompecabezas. Mientras Dokio y la emperatriz planeaban el amanecer de una nueva dinastía, en el camino que conducía a la capital, una figura solitaria cabalgaba con una urgencia desesperada. Era Wake no Kiyomaro. Su rostro, curtido por el viaje, no era el de un mensajero de buenas noticias. Era el rostro de un hombre que llevaba consigo una verdad peligrosa, una verdad que podría salvar al imperio o costarle la vida. El ambiente de celebración en el palacio Heijō-kyo se hizo añicos con la repentina e imponente llegada de Wake no Kiyomaro. Irrumpió en la sala de audiencias, sus ropas manchadas por el polvo del camino, en marcado contraste con la opulenta seda de los cortesanos. Un silencio sepulcral cayó sobre la asamblea. Todos los ojos se clavaron en él mientras avanzaba con paso firme y se arrodillaba ante el trono donde se sentaban la emperatriz Shotoku y a su lado un triunfante Dokio. Dokio, con una sonrisa apenas disimulada, le ordenó que confirmara las gloriosas noticias que les habían precedido, que recitara el oráculo que lo elevaría al cenit del poder. Kiyomaro levantó la cabeza. No miró al monje, sino directamente a los ojos de su soberana, la descendiente de Amaterasu. Con una voz clara y firme que resonó en el tenso silencio, pronunció la terrible y verdadera palabra del dios Hachiman. Desde el establecimiento de nuestro Estado, comenzó, la distinción entre soberano y súbdito ha sido fijada. Nunca ha habido un caso en que un súbdito se convierta en soberano. El trono del sol celestial debe ser sucedido por uno del linaje imperial. La persona sin principios debe ser barrida de inmediato. El impacto de sus palabras fue como una onda expansiva. Cada frase era un golpe directo a la ambición de Dokio. La declaración final, la persona sin principios debe ser barrida, no dejaba lugar a dudas. Era una condena divina, una orden celestial para purgar al monje del poder. El rostro de Dokio se transformó. La serenidad y el triunfo se desvanecieron, reemplazados por una máscara de furia y humillación. Su sueño se había convertido en cenizas en un instante. Saltando de su asiento, señaló a Kiyomaro con un dedo tembloroso y gritó, acusándolo de traidor, de haber inventado un oráculo falso para desafiar la voluntad de los cielos y del trono. La emperatriz Shotoku estaba visiblemente conmocionada,
atrapada en una tormenta de emociones. Su amor y devoción por Dokio chocaban violentamente con el mandato inequívoco de Hachiman, el protector de su propia estirpe. Por primera vez, una fisura de duda apareció en su fe ciega. Pero la furia de Dokio fue más rápida que la confusión de la emperatriz. Ejerciendo el poder que aún ostentaba, dictó un castigo brutal e inmediato. Wake no Kiyomaru fue despojado de su rango y de su nombre, rebautizado como Wakebe no Kitanamaru, que significaba el sucio. Fue condenado al exilio en la lejana y salvaje provincia de Osumi. En un acto de crueldad extrema, Dokio ordenó que le cortaran los tendones de las piernas para que no pudiera escapar. Dokio había silenciado al mensajero, pero era demasiado tarde para silenciar el mensaje. El verdadero oráculo se había desatado en la corte. La conspiración divina para detenerlo había tenido éxito, revelando su tiranía. La batalla final por el alma del imperio acababa de comenzar. El aire en el palacio de Heijō-kyō era denso, cargado con el peso de una ambición sin precedentes. El monje Dokio, ahora en la cima de su poder como rey del Dharma, había dado el paso más audaz de su carrera. Afirmaba que el gran Kami Hachiman, la deidad guardiana de la nación venerada en el lejano santuario de Usa, había proclamado un oráculo. Dokio debía ser el próximo en ascender al trono del crisantemo. La noticia se extendió como un incendio por los pasillos del poder, encendiendo el miedo y la indignación. Que un hombre de origen humilde, un monje sin una gota de sangre imperial, pudiera siquiera concebir tal idea, era un sacrilegio, una afrenta directa a 1000 años de tradición divina. La corte se fracturó instantáneamente. El poderoso clan Fujiwara, guardián de las costumbres y rival de Dokio, vio en esta maniobra el golpe final contra la casa imperial. La emperatriz Shotoku, por su parte, se encontraba en una posición imposible. Su devoción por Dokio era profunda y sincera. Él era su guía espiritual, su sanador y su más cercano confidente. Creía en su poder y en su conexión con lo divino. Sin embargo, también era la soberana de Japón, la descendiente de la diosa del sol Amaterasu, y entendía perfectamente la gravedad de alterar la línea de sucesión. Atrapada entre su fe personal y su deber imperial, Shotoku tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Necesitaba una confirmación irrefutable, una segunda opinión divina que acallara todas las dudas y las conspiraciones. Para esta tarea de suma importancia, eligió a un hombre de probada lealtad y carácter intachable, Wake no Kiyomaru. Miembro de una familia noble de rango medio, Kiyomaru era conocido por su rectitud y su profundo respeto por la línea imperial. No era un aliado de los Fujiwara ni un seguidor de Dokio, lo que lo convertía en el emisario perfecto. La misión era simple en su concepción, pero inmensamente peligrosa en su ejecución. Debía viajar al santuario de Usa, en la provincia de Buzen, y consultar directamente al oráculo. La emperatriz le ordenó: «Ve y escucha la voluntad del gran Kami». El viaje en sí era una empresa ardua, un largo recorrido a través de montañas y provincias. Pero el verdadero peligro no residía en el camino, sino en los ojos que lo vigilaban. La facción de Dokio sabía que el futuro de su líder dependía del mensaje que Kiyomaru trajera de vuelta. Cada posada, cada sendero, podía ocultar una amenaza. Acompañado únicamente por su hermana, la monja Wake no Hokin, quien también buscaba la guía divina, Kiyomaru partió de la capital. Sobre sus hombros no llevaba solo un mandato imperial, sino el destino mismo del trono de Japón. Al llegar a las puertas sagradas del gran santuario, el peso de su responsabilidad
debió parecerle abrumador. El silencio del recinto sagrado contrastaba con la tormenta política que había dejado atrás, una tormenta que esperaba su regreso para desatarse con toda su furia. Dentro de los sagrados terrenos del santuario de Usa, el tiempo parecía detenerse. El aroma a cedro antiguo y el humo purificador del incienso llenaban el aire, mientras los cánticos de los sacerdotes resonaban en una cadencia hipnótica. Para Wake no Kiyomaro, este no era un simple ritual, era el momento en que el destino de su nación sería sellado por los dioses. Con su hermana Hawking, rezando en un segundo plano por una guía clara y veraz, Kiyomaro se adentró en el corazón del santuario para presentar la pregunta de la emperatriz al gran kami Hachiman. La tensión era casi insoportable. ¿Confirmaría el dios la audaz profecía de Dokyo, trastocando para siempre el orden del imperio? ¿O defendería la tradición sagrada de la línea de sangre imperial? Kiyomaro, con el corazón latiendo con fuerza, se arrodilló y esperó la respuesta divina. La respuesta no llegó como un susurro a través de un sacerdote poseído, sino como una declaración atronadora y cristalina que pareció sacudir los cimientos mismos del templo. La voluntad de Hachiman fue directa, inequívoca y absolutamente devastadora para las aspiraciones del monje. El oráculo proclamó: desde el establecimiento de nuestro Estado, la distinción entre soberano y súbdito ha sido fijada. Nunca ha habido un caso de un súbdito que se convierta en soberano. El trono celestial debe ser sucedido por uno del linaje imperial. La persona sin principios debe ser barrida de inmediato. Cada palabra era un golpe de martillo contra la ambición de Dokyo. La persona sin principios era una referencia inconfundible al monje que había osado aspirar a un lugar que no le correspondía. El oráculo no solo negaba su reclamo, sino que exigía su expulsión. Para Kiyomaro, el mensaje fue una inmensa fuente de alivio y al mismo tiempo de un pavor profundo. Tenía la verdad en sus manos, una verdad bendecida por los dioses, capaz de salvar al imperio. Pero esta verdad era también una sentencia. Sabía que Dokyo, un hombre que había acumulado un poder casi absoluto, no se rendiría sin luchar. Presentar este oráculo en la corte sería como encender una mecha en un polvorín. Con el pergamino que contenía la divina proclamación guardado celosamente, Kiyomaro y Hawking iniciaron el largo y peligroso viaje de regreso a Heijo-kyo. Ahora el peligro no era una mera suposición, era una certeza. Cada sombra en el camino parecía albergar a un asesino. Cada rostro amigable podía ocultar a un espía de Dokyo. El monje, sin duda, ya habría sido alertado por sus informantes en Usa de que el oráculo no le había favorecido. Intentaría por todos los medios evitar que ese mensaje llegara a oídos de la emperatriz. La carrera había comenzado. No era solo una carrera por la supervivencia de Kiyomaro, sino una carrera por el alma del trono del crisantemo. El gran salón de audiencias del Palacio Heijo bullía con una tensión silenciosa. Todos los ojos estaban fijos en la figura de Wake no Kiyomaro, quien tras sobrevivir a su peligroso viaje, se arrodillaba ante el trono. A la derecha de la emperatriz Shotoku se encontraba Dokyo, su rostro una máscara de calma piadosa, esperando la confirmación divina que lo elevaría a la apoteosis. Confiaba en que el miedo o la codicia habrían doblegado al mensajero. Pero Kiyomaro no se doblegó. Con voz firme y clara, que resonó en el silencio sepulcral de la sala, leyó las palabras sagradas del oráculo de Usa. Recitó la voluntad de Hachiman, la distinción inmutable entre soberano y súbdito, el mandato de que el trono pertenecía exclusivamente al linaje imperial y la orden fulminante de expulsar a la persona sin principios.
El impacto de las palabras fue inmediato y devastador. La serena confianza de Dokio se hizo añicos, reemplazada por una incredulidad que rápidamente se transformó en una furia helada. Los miembros del clan Fujiwara apenas podían contener su júbilo y alivio. Pero la reacción más aterradora y compleja provino de la propia emperatriz. El rostro de Shotoku, que hasta ese momento reflejaba una devoción casi ciega por su guía espiritual, se transfiguró en una máscara de ira y dolor. Para ella, esto no era simplemente un revés político o la exposición de un fraude. Era la traición más profunda y personal imaginable. Había depositado en Dokio no solo el poder del Estado, sino su fe, su confianza, y según muchos en la corte susurraban, su afecto más íntimo. Él había sanado su cuerpo y guiado su alma, y ella lo había elevado por encima de todos los hombres. Y él había utilizado esa devoción como un arma para intentar arrebatarle lo único que definía su existencia, su herencia divina. La furia de la emperatriz no fue la de una gobernante engañada, sino la de una mujer cuyo mundo se había derrumbado. La ilusión que había construido con tanto esmero se había hecho añicos, revelando la cruda ambición que se escondía bajo el manto de la piedad. En un instante, el amor se convirtió en desprecio, la fe en resentimiento. Y entonces, en un giro impactante que dejó a la corte estupefacta, su ira se desvió hacia el portador de la amarga verdad. En lugar de recompensar a Kiyomaro por su valentía, Shotoku lo acusó de mentir, de haber fabricado un oráculo falso para sembrar la discordia. En un decreto brutal, le arrebató su rango, le cambió su nombre por el humillante Wakebe no Kitanamaro y lo condenó al exilio en la lejana provincia de Osumi. A su hermana Hokain también se le despojó de su estatus religioso. La ira de la emperatriz era un torbellino ciego. ¿Estaba castigando al hombre que había destruido su fe? ¿O era una maniobra desesperada para aplacar a Dokio y a su poderosa facción, que aún controlaba gran parte de la corte? La verdad del santuario había sido revelada, pero en lugar de traer claridad, había desatado el caos. El monje había sido expuesto, pero el mensajero había sido castigado, y el corazón de la emperatriz era ahora un campo de batalla impredecible y peligroso. La onda expansiva del escándalo del oráculo sacudió los cimientos del poder en Heijō-kyō. La furiosa y contradictoria reacción de la emperatriz Shotoku al exiliar a Wake, no Kiyomaro, no pudo ocultar una verdad ineludible. La magia de Dokio se había roto. La confianza ciega que Shotoku le había profesado estaba herida de muerte, y con ella, el poder casi ilimitado del monje comenzó a desmoronarse. Aunque Dokio permaneció en la corte por un tiempo, su aura de santidad y favor divino se había disipado. Se convirtió en un recordatorio andante de la ambición desmedida y el engaño. La emperatriz, por su parte, pareció hundirse en una profunda crisis. La tensión política, la humillación pública y, sobre todo, la amargura de la traición personal comenzaron a hacer mella en su salud. La mujer que había gobernado con mano de hierro en 2 ocasiones, que había liderado ejércitos y supervisado grandes proyectos budistas, se fue consumiendo poco a poco. Se recluyó cada vez más en sus aposentos. Su formidable presencia en los asuntos de Estado disminuyó, hasta convertirse en una sombra. Las crónicas de la época sugieren que contrajo la viruela, una plaga recurrente y temida que no distinguía entre plebeyos y soberanos. A medida que la luz de la emperatriz se extinguía, la oscuridad se cernía sobre Dokio. Los nobles y funcionarios que una vez buscaron su favor, ahora se distanciaban de él, percibiendo el cambio de vientos. El clan Fujiwara, que había esperado pacientemente su momento,
comenzó a moverse con decisión, consolidando su poder y asegurándose de que la sucesión imperial volviera al cauce tradicional. Dokyo, el rey del Dharma, el hombre que había soñado con el trono del crisantemo, se encontró repentinamente solo, despojado de su protectora y rodeado de enemigos. En el 8º mes del año 770, la emperatriz Shotoku exhaló su último aliento. Su muerte marcó el fin de una de las eras más turbulentas y fascinantes de la historia de Japón. Con su protectora desaparecida, el destino de Dokyo quedó sellado. El nuevo poder en la corte, liderado por Fujiwara no Nagate, actuó con rapidez y eficacia. No hubo una ejecución pública, lo que podría haberlo convertido en un mártir. En su lugar eligieron un castigo más sutil y quizás más cruel: la irrelevancia. Fue despojado de todos sus títulos y rangos y exiliado a la remota provincia de Shimotsuke. Su destino final fue ser el sacerdote principal de un pequeño templo provincial, una jaula de piedad para el hombre cuyas ambiciones habían abarcado todo el imperio. El monje que había volado tan cerca del sol fue arrojado a la oscuridad del olvido, para vivir el resto de sus días en la más absoluta oscuridad. El trono estaba vacante. La crisis había terminado, pero las cicatrices de este enfrentamiento épico estaban a punto de dar forma a un nuevo y restrictivo futuro para el imperio. Con Dokyo exiliado y la emperatriz Shotoku enterrada, un nuevo amanecer se cernía sobre Japón, pero el sol brillaba de manera diferente. La corte, ahora firmemente bajo el control del clan Fujiwara, se apresuró a restaurar el orden. Se eligió un nuevo emperador, el emperador Konin, un hombre de edad avanzada y bisnieto del emperador Tenji, una elección segura que devolvía la sucesión a una rama lateral, pero indiscutiblemente masculina, de la familia imperial. La crisis había sido contenida, pero sus repercusiones iban a ser profundas y duraderas, alterando la estructura misma de la monarquía japonesa durante más de 1000 años. El escándalo de Dokyo proporcionó la munición perfecta para los nobles conservadores, liderados por los Fujiwara, que durante mucho tiempo habían visto con recelo el poder ejercido por las emperatrices reinantes. Construyeron una narrativa poderosa y persuasiva. El desastre se había producido porque una mujer en el trono, supuestamente gobernada por la emoción y no por la razón, se había dejado manipular por un monje carismático. Argumentaron que la devoción personal de Shotoku había nublado su juicio imperial, poniendo en peligro la línea de sucesión divina y la estabilidad de toda la nación. Esta interpretación, deliberadamente simplista y misógina, se convirtió en la versión oficial de los hechos. Se ignoró por completo la fortaleza que Koken y Shotoku habían demostrado durante décadas de gobierno, sus logros en la propagación del budismo, la finalización del gran Buda de Todai-ji y su astucia política. Todo su legado quedó reducido y eclipsado por el espectro de su relación con Dokyo. Como resultado directo, la élite de la corte tomó una decisión trascendental. Para salvaguardar el trono de futuras crisis similares, ninguna mujer volvería a ocuparlo como soberana reinante. Lo que antes había sido una posibilidad aceptada, con 8 emperatrices habiendo gobernado en la historia de Japón hasta ese momento, se convirtió en un tabú. Las leyes y costumbres de sucesión fueron reescritas y codificadas para favorecer exclusivamente a los herederos varones. El reinado de Koken Shotoku se convirtió en una fábula con moraleja, un cuento admonitorio utilizado durante siglos para justificar la exclusión de las mujeres del poder supremo. Ella fue la última de su estirpe. Después de ella, la puerta del trono del crisantemo se cerró para las mujeres,
y no se reabriría hasta la era moderna, y aún así, con enormes restricciones. El escándalo no solo provocó la caída de un monje ambicioso, sino que también puso fin a una era de poder femenino en la cúspide de la sociedad japonesa. La historia de la emperatriz y el monje, un drama de fe, poder y traición, dejó una última y amarga herencia. Un legado prohibido que silenció la voz de las potenciales soberanas durante un milenio.